Bueno, nuevamente estamos con Pablo, artista visual, oriundo de Corrientes, fotógrafo, autorretratista, pop, kitsch, un montón de corrientes artísticas y culturales lo atraviesan en su recorrido. ¿Cómo estás, Pablo? Me gustaría que te presentes un poco para los que te conocen y para los que no. Bueno, bien, súper. Estoy súper bien. Estaba un poco ansioso, creo, y me tomé una taza de café recién para ponerme más ansioso todavía. Eh, no sé, ¿querés que empiece a compartir pantalla o vos querés Dale, hacer buenísimo. como... Sí, empezó a compartir pantalla y contanos un poco acerca de tu recorrido, cómo empezaste a trabajar, a incorporarte en la fotografía y cómo haces este traspaso entre la fotografía de retrato y tus autorretratos, ¿no? Que tenés un montón para contarnos. Bueno, dale, bárbaro. Justo armé como una presentación en la que traté de hacer como un resumen así de recorrido, así que ahí veo, ahí comparto, ¿eh? Dale, buenísimo. Estoy habilitado para compartir, ¿no? Sí, Ahí voy. recordamos que estamos acá en este conversatorio abierto con Pablo Gómez Amela, fotógrafo autorretratista. Corrientes, Buenos Aires, pop, kitsch, monoretismo, músicas, portadas de discos, y un montón de trabajos más. No me deja compartir. A ver. ¿Se ve? ¿Aparece algo o todavía no apareció nada? Mira, al lado de, ahí está, ahí empezó a abrir, a ver, vamos a ver. Al lado de la manito tenés un cuadradito con una flechita para arriba, presentar ahora, Sí. y podés colocar tu pantalla completa en el peor de los casos, si tenés la ventana maximizada no te la va a tomar una ventana. Ah, Ahí te dale. viene A ver. directamente tu pantalla completa. Para. Ahí voy a. Como que puse para compartir y quedó ahí Tenés que trabado y seleccionar no una me ventana y deja. compartir. A ver. ¿Te aparece, Eh, sí, te aparece el cuadro de diálogo con las pantallas? sí, eso sí. Lo que pasa es que puse para compartir y como que quedó ahí. En Si las querés, pantallas que se te ven de tu computadora. yo sigo viendo acá como el chat general con todas las ventanitas. Tenés que volver a poner compartir, seleccionar la ventana que querés compartir y abajo te da la opción, ahí tenés que cliquearlo. Ok. Pero como que no me deja volver a seleccionar para compartir. Y no te aparece Eh, más el cuadradito con la flechita. no, como que me aparece pero deshabilitada. Ok. A ver, ¿querés volver a entrar y a ver si vuelve a activarse? Dale, dale. Ahí salgo y vuelvo. Dale, buenísimo, Pablo. Bueno, les contamos a los alumnos que estamos teniendo este invitado en el marco de la última actividad, que es Historias Retratadas. Ya está habilitada la actividad en el campus. Es la última actividad del módulo, así que estaría bueno que puedan estar muy atentos al conversatorio que propone Pablo Gómez. Bien, Pablo, ¿pudiste? Ahí está, bárbaro, Pablo, ahí se ve, perfecto. Ahí se ve tu pantalla completa. Ahora podés ir al PDF.
Ahí está, bárbaro. No se te escucha ahora, Pablo, estás muteado. Listo, ahora Ahí sí. está, perfecto. Ahí tenés que volver al PDF y ahí empezamos a ver. Ahí está, Bueno, perfecto. Bien, buenísimo. Podés poner pantalla bueno, completa si querés en el PDF también, ¿eh? a ver. Creo que me quedo ahí, como que enloqueció la computadora, así que por las dudas quedo ahí. Vale, buenísimo, no hay problema, Pablo. Ahí está Sebastián. Eh, Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Perdón que tuve ahí un inconveniente con mi todo niño. bien. Bueno, ya sé que te presentaron, así que estabas a punto de arrancar. Te Empiezo, dejo, solo para empiezo. saludarte nada. Dale, dale. Bueno, cualquier cosa, si quieren me interrumpen o me van escribiendo y después cuando dejo de ver leo y respondo cositas. Dale, buenísimo, Pablo. Bueno, em, hago como, voy a tratar de hacer un resumen, traté de ordenar más o menos mi trabajo como en forma de recorrido. Entonces como que puedo ir mostrando cómo fui adquiriendo algunos intereses y algunas búsquedas y cómo después esos intereses y esas búsquedas me llevaron a hacer obra con retrato y hacer obra con autorretratos. Y también como que en algún momento voy a tratar de mostrar muy rápido como algunas referencias que creo que fueron importantes para mí, que por ahí llegaron a mí de forma implícita y algunas otras que llegaron de forma más explícita porque las busqué, pero que creo que como que sumó a cómo yo quise ir creando más o menos eh, mi mundo visual, por decirlo así. Eh, bueno, yo soy de Corrientes, vivo acá hace 8 años, soy artista visual, trabajo con fotografía digital, con fotografía analógica, trabajo con videoclip, trabajo con videoarte, también trabajé con video documental. Desde hace un tiempo estoy trabajando bastante con autorretratos y ahora en este último tiempo empecé a meterme un poquito más en hacer fotos para tapas de singles y de discos y empecé a dirigir unos videoclips. Así que bueno, voy a tratar de ir haciendo así como un resumen de eso. Eh, Empiezo siempre con esta foto, con este autorretrato, porque creo que fue como, es un autorretrato que hice el año pasado y creo que fue como el que dio puntapié a una serie bastante larga de autorretratos que hice y que todavía sigo haciendo. Y creo que fue también como un punto en el que hubo una división entre lo que yo venía haciendo y lo que empecé a hacer después. Pregunto, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Así me voy controlando. 40 minutos, Pablo. Listo. Dale, bárbaro. Bueno, retomo desde ahí entonces. Lo tomé como, a este autorretrato en particular, lo tomé como un punto inicial de hacia dónde quería ir o de hacia qué lado quería comunicar mi historia, porque considero que llevé todo un proceso largo que para poder llegar a hacer autorretratos, primero hice un montón de otras cosas. Y una cosa que últimamente digo mucho cuando me preguntan por qué empecé a hacer autorretratos o cómo empecé a hacer autorretratos, es que primero necesité investigar mucho, conocer mucho y también necesité escuchar como la historia de otras personas para poder así no solo animarme a contar lo que tenía ganas de contar, sino también poder verme reflejado en con lo que me identificaba con el otro. Antes yo solo hacía retratos porque nunca me animaba mucho a mostrarme frente a cámara y creo que todo este proceso que voy a tratar de mostrarle bastante rápido hizo que, que me anime a empezar a hacerlo y que sea una de las cosas que más hago ahora. Para mí todo, o sea, yo empecé, tengo una relación con la foto desde muy chiquito porque yo sacaba fotos analógicas con mi papá siempre que íbamos
de vacaciones o cosas por el estilo. Entonces yo tenía una relación con la fotografía de muy chiquito y me interesaba a mí hacer como hacer fotos analógicas y después poder ir con mi viejo a revelarlas y eso, pero después hubo como un corte de eso hasta que yo me vine a vivir acá a Capital hace unos 8 años. Ya dije, pero soy de Corrientes. Y cuando me vine a vivir acá, me pareció como una nueva forma de vincularme y de conocer la ciudad y de empezar a conocer personas a través de las fotos. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando vine fue irme a un workshop de Lomography que estaba como muy en auge en ese momento. Y había unos workshops de cámaras dianas y de otras cámaras de Lomography. Y me acuerdo que después de terminar ese workshop me compré una cámara analógica compacta, chiquitita, que todavía la tengo y la sigo usando. Y con esa cámara yo empecé a conocer la ciudad y empecé a conocer gente y empecé también a retratar a amigos que ya tenía en ese momento. Entonces creo que ahí como que tuve como una primera liberación de cómo relacionarme con la gente y también tuve como un primer acercamiento hacia los retratos, porque salía con la cámara y por lo general sacaba como partes de la ciudad que iba conociendo, pero a la vez también empezaba como a buscar en amigues o en personas que iba conociendo una nueva forma de vincularme y de retratarlos de esa forma, con esa camarita. Así estuve y como que ahí ya se empezaron a presentar también como un montón de cositas que ya me interesaban desde antes, porque o era fan o porque me fui haciendo fan. Entonces fui vinculándome con distintas situaciones y con distintas personas por medio de estas fotos. Y creo que ahí se empezó a profundizar mucho más las ganas de empezar a comunicarme de manera visual, porque yo todo el tiempo pensaba, yo quiero empezar a comunicar cosas visualmente, pero no sé muy bien qué, no sé bien cómo hacerlo, tenía como bastante en claro que quería hacerlo visualmente, pero no sabía bien cómo. Entonces, por medio de esto, que lo considero como, en ese momento lo considero que era como algo divertido, pero a la vez también considero que era como una cosa de prueba y error que iba haciendo, porque después tenía que esperar a ir a revelar para ver el resultado y ver qué me parecía que había estado bueno y qué no. Eh, Me parece que ahí como que se empezó a alimentar unas ganas mías de empezar a mostrar más. Y no solo de empezar a mostrar las relaciones de las personas con las que me vinculaba todo el tiempo, sino que se me empezaron a despertar ganas de empezar a conocer a otras personas a través de esto. Entonces, me pasó, esto fue más o menos en un periodo entre el 2013 y el 2015 que yo hacía estas fotos. Entonces me pasó que tuve ganas de empezar a hacer un proyecto que sea como más documental, en el cual yo pueda empezar a explorar mucho más desde conocer a personas distintas a mí. Obviamente yo estaba muy interesado por ser trolo y venir del interior y como haber, más o menos haberme escapado de mi ciudad porque sentía que no podía liberarme en un montón de aspectos. Eh, Estaba como muy interesado en conocer la historia de personas que ya estaban viviendo su vida acá hace mucho tiempo y que estaban viviendo de la forma que tenían ganas de vivir sin sentirse tan limitadas por lo que podían decir otros o por lo que podían imponerle otros. Entonces, en ese momento empecé a hacer un proyecto documental con una amiga que se llama Flor, en el que empezamos a retratar a personas diversas y no solo las retratábamos, sino que también la entrevistábamos, hacíamos unos microdocumentales. El proyecto se llamaba Revista Ser. Y a la par que empecé a hacer este proyecto con mi amiga, también yo empecé a
trabajar con una ONG en el que hacía como la cobertura fotográfica de todos los eventos de esta ONG, y esta ONG justo también tenía como un proyecto de diversidad en el que se hacían reuniones donde había interacción de distintas personas que contaban su historia de vida, y a la vez, por medio de este proyecto y por medio de esa ONG, también empecé a conocer a unos artistas de tango queer que me invitaron a formar parte de un evento de poesía queer en el que iban a leer sus poesías y a recordar sus memorias del activismo en los 80 y los 90, muchas personas que habían sido importantes para la comunidad LGBT entre los 80 y los 90. Entonces, como que entre este proyecto, entre colaborar con la ONG y entre colaborar con este proyecto de poesías queer en el que había charlas y relatos, empecé yo como a entender un montón de cosas que quizás antes no entendía, o quizás antes me sentía más limitado, o tenía por ahí mucho más miedos de cómo mostrarme. Y creo que ahí como que se empezó a dar todo un recorrido hacia donde yo quería empezar a mostrar, y un poquito siento que dentro de este proyecto documental, un poquito algo de la estética que yo fui desarrollando después empezó a aparecer por los colores o por el tipo de personas que me gustaba retratar o el tipo de personas que me gustaba conocer. Cuando pasa eso, que esto fue más o menos entre el 2016 y el 2017, yo empiezo a tener como otros tipos de intereses, y empiezo a tener ganas de profundizar más dentro de todo lo que tenga que ver con la fotografía, y la fotografía vinculada al arte, y la fotografía vinculada a la moda, y la fotografía vinculada al cine o al teatro. Entonces, como dentro de esos parámetros fui empezando a conocer a distintas personas que estaban en distintas movidas o que estaban con intereses similares a los míos, creo que acá se empezó a generar, yo le puse ahí como que se me empezaban a dar como unas pistas de un estilo de formación, porque yo ahora viendo en retrospectiva veo que dentro de este periodo empecé a como formar los intereses que después iba a empezar a demostrar con los retratos y con los autorretratos. Entonces empecé a vincularme y a empezar a retratar a personas que me interesaban ya lo que hacían, a músicos, a cantantes, a modelos, a diseñadoras, a modelos diferentes también que no sean hegemónicas. Empecé a trabajar con algunas obras de teatro para hacer las fotos de algunas obras de teatro o la cobertura de algunos shows. Empecé a vincularme con otros modelos alternativos, o con actores, o con actrices. Y así seguí hasta que fui empezando a conocer a otros artistas que sentí que estaba vinculándome con personas que tenían intereses muy parecidos a mí, por un montón de cosas, no solo por la diversidad, sino también por los gustos musicales, y también por las ganas de crear y de buscar un camino en común para empezar a comunicar y a empezar a mostrar muchas cosas. Y también en este periodo siento que empezó a darse como el momento en el que más empecé a encontrar como el estilo que tenía ganas, o los colores que tenía ganas de mostrar, o las historias que tenía ganas de contar. Y también empecé a dejar de trabajar solo, porque antes hacía los retratos, o los books, o los artbooks, o lo que sea, los hacía solo. Y acá como que empecé a vincularme con otros artistas que me empezaron a ayudar con otras cosas, con estilismo. Por ejemplo, acá está ella, que es Mar Pasarela Pop, que en ese momento me ayudaba mucho con el estilismo. Empecé también acá a incursionar con algunas cositas de videoclip, porque hice un videoclip para esta artista que se llama Nikki Ru, o empecé a retratar a otras cantantes que fui conociendo en ese momento. Y ahí, cuando creo que empecé a tener como una noción de lo que yo creía que quería hacer,
empezaron a aparecer ganas de autorretratarme y de empezar a mostrarme, porque hasta ahí mi manera de relacionarme tanto con la gente como con la forma de comunicar siempre fue a través de la cámara y detrás de la cámara. Y acá empecé a tener como ganas de a poquito empezar a mostrarme a mí vinculado y mezclado con ese mundo visual que estaba empezando a comunicar. Y acá puse, por ejemplo, creo que no es de los primeros autorretratos que hice, pero creo que es como de uno de los primeros autorretratos que hice tratando de mostrarme a mí metido dentro de ese mundo que yo estaba empezando a mostrar hace un par de años. Bueno, así también seguí trabajando con otras obras que tenían que ver con cuestiones de la comunidad LGBT o con cuestiones del feminismo, del transfeminismo. También seguí en ese momento retratando a diversas personas y con el correr del tiempo empecé a mostrarme un poquito más frente a la cámara, también vinculándome con las personas con las que siempre estaban. Acá están Mari y Mati, con los que siempre armábamos producciones y hacíamos los retratos de estas personas que íbamos conociendo. Entonces, como que me echaba entre mostrar, hacer los retratos, empezar a hacer gráfica o fotos para algunas obras y empezar de a poquito a mostrarme a mí metido dentro de ese mundo que tenía ganas de empezar a mostrar. Bueno, y en el medio de todo esto siempre fui probando poder conservar mi trabajo de distintas formas. Por un lado, siempre me gustaba hacer los retratos con la cámara con la que siempre trabajaba, que los consideraba como los retratos exclusivos y específicos del proyecto que estaba haciendo, pero por otro lado siempre me gustaba hacer como un registro analógico de lo que pasaba por fuera, de los momentos en los que se estaban haciendo retratos, y en un momento también me empezó a gustar hacer como registros con Polaroids de distintas personas que iba conociendo o con las que me iba vinculando. Y la verdad es que lo seguiría haciendo, pero como ahora sale tan caro comprar Polaroids, no lo puedo hacer más. Bueno, y hasta ahí creo que llega un punto en el que creo que yo estaba en un camino de búsqueda, y acá corto un ratito con esto antes de meterme con los retratos que yo empecé a considerar obra y con los autorretratos, para hablar muy rápidamente de referencias o de lo que yo considero que son o que fueron referencia para mí de alguna forma implícita o explícita. Y voy ahí. Le puse acá como influencias y referencias. Y entonces me parece que está como muy bueno nombrar así como muy rápido algunas cositas que son históricas y mundiales y otras cositas que son por ahí más cercanas y que son más locales. Y no es que todas estas llegaron a mí como en el mismo momento. Es como que fueron apareciendo en distintos momentos. Algunas las conocí de chico, algunas las conocí de adolescentes, a otras las conocí en la facultad, a otras las conocí después en internet, a otras las conocí porque me las hicieron conocer o porque me la mostraron. Y acá como que traté de hacer un resumen de un montón de cositas que para mí tienen algún tipo de influencia en mis intereses y en mi forma de querer mostrar y de comunicar cosas. Entonces, obvio, pongo por ejemplo a Marcos López, que fue como lo primero que yo vi de pop local y nacional dentro de la fotografía acá cuando era adolescente. Y me acuerdo que me gustó mucho porque cuando era adolescente obviamente había conocido a toda la historia de Andy Warhol y a otros artistas que se desprendían de la fábrica de Andy Warhol, como Robert Mapplethorpe. Entonces ahí cuando vi que existía, por ejemplo, Marcos López, dije, ah, claro, es como que este tipo de registro visual, este tipo de imagen, este tipo de color, también existe
acá, en mi país. Porque antes yo pensaba, claro, te muestran a Andy Warhol o cualquier otro artista famoso de arte pop y uno como que por ahí piensa que es algo muy lejano de la historia del arte y después empieza a ver cuáles son las influencias y las referencias que se van dando. Después pongo también, por ejemplo, a Cindy Sherman como una representante de autorretrato, y no solo de autorretrato, sino también de poder contar a través de ella la historia de otras personas. La pongo también a Greta Stern, también por autorretrato y también por marcar por ahí diferencias bastante grandes dentro de los roles de la mujer en una época donde no, donde obviamente no se podía opinar y donde era más importante su esposo que ella. Lo pongo a Alejandro Kuropawa, que fue muy importante en los 90 por hacer tapas de discos y también por retratar a muchas estrellas de la música, pero también se volvió muy importante por ser un gran activista de la lucha contra el HIV y tiene un gran trabajo de autorretratos vinculado al consumo de los retrovirales. De chico, obviamente, fue como una influencia bastante implícita ver películas de Pedro Almodóvar, porque tengo dos hermanos mayores que creo que una de las cosas buenas de tener esos dos hermanos mayores es que me mostraron muchas cosas que quizás yo solo no las hubiera consumido siendo chicos. Y creo que dentro de eso estuvo toda la estética de Pedro Almodóvar o la música de Madonna. O otra cosa que creo que consumí bastante implícitamente, pero a la vez explícitamente, fue MTV y las divas del pop en todo lo que fue el periodo del 2000 al 2010, cuando era chico o cuando era preadolescente. Entonces, de repente, yo estaba consumiendo música de Madonna, música de Britney, música de Christina Aguilera, música de No Doubt o de Gwen Stefani. Y de repente, después me doy cuenta cuando soy grande que estos videos que yo consumía los dirigió o los dirigía David LaChapelle, que también terminó siendo como un gran referente de los visuales pop. Dentro de lo local, pongo por ejemplo a Locomotion, que en ese momento hacía campaña o mostraba explícitamente el videoclip Bailarina de Miranda, que me acuerdo que también fue como un cambio, porque este tipo de música local que se relacionaba con esa otra música internacional que yo escuchaba, y de repente había como similitudes, había colores, había cosas que no necesariamente eran rock. Entonces como que fui unificando con el correr del tiempo un montón de cositas que yo consumía o que consumí o que consumo que me daban a entender lo que yo de la forma que yo quería mostrar las historias que quería contar. Bueno, pongo a Peter Gilles también, que creo que son como una gran influencia. A ellos los conocí de más grande y como que los estudié de más grande, pero me di cuenta que eran como grandes referentes dentro de los retratos eh, de pop. Y acá voy a tratar de ser muy breve y de mostrar muy rápido allá artistas que consumo en la actualidad o que consumí o que consumo hace un par de años, que están vinculados también al universo del pop a través del autorretrato y también dirigiendo videoclips o haciendo retratos de otros artistas. Y pongo, por ejemplo, a Martín Gutiérrez, a Philip Kustik, a Michael III, a Charlie Chubbs, a John Juni, a Nadia Lee. Y lo que por ahí me interesa un poquito más, a artistas que fui conociendo o artistas locales y más cercanos que a través del autorretrato empezaron a comunicar también sus historias por medio de esto, de pop, retratos latinoamericanos y argentinos. Y ahí la tengo como una gran referente a Flavia Darín, que también trabaja mucho los autorretratos y trabaja mucho también la construcción de personajes a través de los autorretratos y de contar no solo su historia, sino también la historia de otras personas por medio de su interpretación. Está también Matías de la Guerra, lo tengo también a Emilio Bianchi, la tengo a
Galaxia y Mar, que en realidad son artistas visuales y hacen bordados y tejido y pintura y hacen estilismo, pero también se muestran mucho a ellos, entonces también trabajan con retratos, con autorretratos. Lo tengo a Eric Pérez, que es de Venezuela, pero vive en Colombia, y también creo que entre todos estos artistas que estoy mostrando, no solo está el pop, sino también está la diversidad, está lo queer, y está como todo lo que no tiene que ver con lo que siempre nos muestran como referentes dentro de la fotografía, que por lo general, obvio que en el último tiempo cambió mucho, pero por lo general siempre se muestran referentes masculinos, históricos. Entonces como que empecé a tratar de buscar otros referentes que estén como más alejados de eso. Y bueno, acá pongo como último a dos amigas que también trabajan con retrato y, y pongo a Lunfardo por un lado, que trabaja pura y exclusivamente con pop y trabaja con el Lunfardo de Buenos Aires. Y la pongo a Nadia Bautista, que creo que dio una charla con ustedes Sí, hace unos días. la última que tuvimos fue con Nadia. Sí, que bueno, que trabaja también mucho con el retrato y con el contacto con las personas y la forma de contar historia y de relacionarse por medio de ese momento único y esa situación entre el lente y entre la persona que está posando para ella. Y ahí como que entre todo ese panorama de cosas que vi, de cosas que aprendí, de cosas que entendí, de personas que conocí, de personas con las que me relacioné, creo que ahí se da como una apertura a empezar a tomar mi trabajo ya por fuera de como un hobby o de algo que solo me apasionaba, sino que lo empiezo a tomar ya como obra. Y al tomarlo como obra, empiezo también a definir este, no solo mejorar el nivel de lo estético, sino también empezar a profundizar más en historias que yo quería contar, pero que acá todavía no me mostraba a mí, y podía contarla a través de otras personas. Y digo también, retrato que los tomo como obras, porque también empiezo a basarme mucho en conseguir una sola foto. Antes estaba todo el tiempo como haciendo una sesión de fotos muy larga para después hacer como una selección de cuáles habían sido las mejores. Y acá es como que empiezo a quiero contar esta historia, pero quiero contarla ya específicamente de esta forma y quiero contarla, ya iba como con la idea de cómo quería que sea toda la foto, no solo desde el color y desde todo lo que tenga que ver con iluminación y todo lo que tenga que ver con el set y con el armado, sino también con poder resumir dentro de esa sola foto toda una historia. Y acá se empiezan a vincular un montón de cosas. Una, que más allá de todo el universo de lo queer y de lo pop, también empiezo a tocar otras cosas que tienen que ver. Una cosa, por ahí está como muy vinculada con la melancolía y con como ese sentimiento de nostalgia y un poquito de tristeza que hay en determinados momentos de la vida de las personas, pero recargados y recubiertos de información que van contando otras cosas que van más allá de eso. Acá empiezo, por ejemplo, no solo a hablar de diversidad, sino empiezo a hablar también de otros géneros más fluidos o de otros intereses, porque en ese momento yo empecé a vincularme con un montón de personas, entonces tenía ganas de empezar a entender la historia de otros y me pareció una buena forma empezar a retratar esa historia de otros, dejando las masculinidades impuestas de lado. Y también otra cosa que me pasaba con los retratos en general es que por lo general todas las personas que posaban o que posan para mí
son artistas o están vinculados a algún movimiento o algún tipo de activismo. Entonces, trataba de complementar lo que yo tenía ganas de contar con lo que ellos también tenían ganas de contar. Acá estoy hablando de la libertad de las masculinidades impuestas, acá estoy hablando de como la fantasía y vida de una popstar rodeada de sus lujos, pero a la vez también de su soledad y su melancolía. Ella es Katie Moon, que es una cantante pop, él es Julián Merlo, que es un artista visual, y ella es León Galeano, que también es artista. Y así como que fui empezando a vincularme con otras personas que tenían ganas de mostrarse, que tenían ganas de contar su historia, ya un poquito a través del tipo de imágenes que yo estaba mostrando. Y obviamente siempre empezar a apoyar no solo la diversidad de las sexualidades, sino también la diversidad de los cuerpos, la diversidad dentro de las historias y la liberación también, no solo de los cuerpos, sino también liberación sexual. Empecé de vuelta a trabajar con algunas obras de teatro tratando de llevar el tipo de gráfica y el tipo de color y el tipo de situaciones que yo iba contando, pero siempre tratando de buscar que las cosas a las que me relacionaba estén ligadas a intereses que yo tenía realmente. Por ejemplo, esta obra de teatro estaba protagonizada por una activista trans que se llama Daniela Ruiz, y la historia en sí de la obra de teatro era una historia que contaba mucho la vida de las personas trans en la villa y en la prostitución. Y otra cosa que también siempre me gusta hacer, más allá de trabajar con la diversidad y con el pop, siempre y con las historias, siempre me gusta mucho también hacer referencias a otras obras de arte. Esta claramente hace referencia a La Última Cena, o esta hace referencia a una obra de Pierre de Gilles. Y vinculándome también con otras personas, poder también contar su lucha a través de la forma que yo tenía de mostrarlos. Acá está Lucas Fauno, que es un activista bastante conocido de HIV, y con Lucas tratamos de contar también cuáles eran como sus presiones y cuáles eran los pesos del consumo de retrovirales en su día a día. Y como era también como una temática bastante que era muy de él, pero que él quería contarla conmigo, también me interesó mucho ver su punto de vista y me interesó también centrarme mucho en su mirada y dejar un poco más limpio todo el espacio y quizás hacerlo un poquito más surrealista y no tan kitsch como el resto de las fotos, pero siempre buscando desplegar de alguna forma esa sobrecarga de información que me gusta mostrar a mí dentro de mi trabajo. Así también obviamente fui siguiendo tocando temáticas de liberación sexual o de la relación con distintos fetichismos de las personas, porque no solo me interesaba contar las historias de esas personas, sino que también me interesaban reflejar como algunos intereses y búsquedas mías a través de esas historias de otras personas. Y voy a como pasar un poquito más rápido porque creo que estoy como cerrando mucho. Pero bueno, en fin, así creo que de esa forma fui construyendo más o menos el tipo de estética que me gusta mostrar y que me gusta manejar, y también de esta forma fui construyendo esto de tratar de ver al retrato como una obra y de centrarme en conseguir una foto específica y no estar como haciendo una sesión muy larga en la que por ahí se dispersa mucho todo lo que uno quiere contar o lo que uno quiere mostrar. Y entonces cuando como sentí que yo estaba llegando a ese punto de que había encontrado una estética, estaba como contando las historias que me interesaban contar y que me interesaban mostrar a través de otra, pasó todo esto de la cuarentena y de repente durante mucho tiempo no pude juntarme con mucha gente y dije, bueno,
este es el momento para empezar a llevar toda esta estética que fui formando durante estos años, pero para contar ahora mi historia. Y ya no, y lo empecé a hacer, y siento que igual para empezar a hacerlo me puse como en un personaje porque no me animaba tanto eh, a mostrarme como si fuese yo directamente. Entonces lo que hice fue crearme como un personaje como de un Adonis pop, que era también como otra cosa que yo consumí mucho de chico, de ver a los Adonis pop de los videoclips o de las películas o de las publicidades, como esa figura de el Adonis que era protagonista de una situación como muy deseada o muy imaginada. Y entonces empecé a mostrarme a mí y a contar cosas que tenían que ver conmigo y con mi historia, pero por medio de la construcción de este personaje. Eh, Empezó con el primer autorretrato que mostré al principio, eh, que, que era de cuando ese autorretrato pasó cuando estaba en la cuarentena. Yo estaba en Corrientes, justo me había ido a Corrientes y estuve los primeros 2 meses de la cuarentena ahí, entonces como que tuve mucho tiempo de hacer una revisión de todo lo que venía haciendo y como que empecé a buscar la forma de poder contar mi historia. Y cuando volví, me di cuenta que había encontrado la forma de poder hacerlo y decidí empezar a poder complejizarlo sumando un montón de información extra la que, a la que por ahí es lo más simple de mostrarme a mí. Entonces, se formó todo dentro de esta situación de cuarentena y de encierro, entonces también tiene como toda una sobrecarga de información, de un poco de melancolía. Otra cosa que me gusta mucho a mí y que me gustó siempre y que al principio empezó de una forma bastante implícita y después se volvió bastante explícita, es que me gusta a mí mucho trabajar a la siesta. Me gusta como empezar a armar el set o empezar a producir las cosas al mediodía. Entonces para la hora de la siesta empiezo a hacer las fotos y siento que eso me rememora de alguna forma a cosas que tienen que ver con mi infancia y con fantasías de cuando me mandaban a dormir la siesta porque iba a venir el pomberito o me contaban como historias del río o me contaban historias de Gauchito Gil o recuerdos de viajes o recuerdos de la naturaleza, y justo eso está como muy vinculado también al encierro. Entonces acá hay referencias a Corrientes, al río, a mis orígenes, a viajes a Mar del Plata de cuando era chico, a la naturaleza. Eh, y así fui haciendo esta serie y como que cada vez fui queriendo complejizarla más, y lo que me propuse es que cada uno de los elementos que aparezcan dentro de la imagen cuente algo que tenga que ver con mi historia. Entonces siempre soy el protagonista yo y siempre es el protagonista este personaje ficticio creado que me representa, pero a la vez dentro de eso siempre hay cosas que tienen que ver con mi origen o con mi historia. Acá hay chipá, que es de Paraguay, pero en Corrientes es como muy tradicional y a todo el mundo le gusta comer chipá. Hay caña con ruda, que se consume mucho también en el litoral, todos los primeros de agosto, como para limpiar las energías y empezar bien el mes. Hay recuerdos también de la Britney de los 2000. Hay acá como recuerdos de cosas de mi infancia, esta perita de cristal que es como un recuerdo de mi infancia, o de peluches de mi infancia. Eh, También hay referencia a artistas que leí o artistas que escucho o que escuché, música, libros, otros artistas que conozco que me inspiran. Acá, por ejemplo, hay un libro de Emilio Bianchik, acá hay una obra de un artista que se llama Caja de Monstruos. Esta foto, más allá de que cuenta toda una historia en mí, es una referencia también a una foto de Peter Giles. Entonces tiene como toda una reinterpretación y una sobrecarga de información de hacer una nueva versión de esa foto, pero basada en mí.
y basada en mi historia y basada también como en esa situación que estaba viviendo en ese momento. Lo fui llevando así, tratando de contar distintas cosas de mi historia. Acá hablo mucho como de el recuerdo de mi abuela y de por ahí sus orígenes, que mi abuela vino de Italia. Entonces hay como muchos recuerdos de un poco la cultura que me inculcaba ella cuando era chico y me llevaba a comer los domingos a su casa, me leía cosas, me cantaba cosas. Hay un recuerdo también acá de ella. Dentro del celular hay una foto de ella cuando fue reina del carnaval. Hay acá otros elementos que hacen recuerdo a situaciones de mi infancia o que hacen recuerdos a mi origen. Y así fui como profundizando en querer siempre contar algo que me estaba pasando en el momento, pero trayendo siempre alguna referencia, algún recuerdo o algo que quería contar a través mío, pero sin sentir que era yo, porque realmente es obvio que soy yo, pero a la vez también siento que es como la construcción de un personaje para poder animarme a mostrarme como realmente por ahí tengo ganas de ser. Y otra cosa que también me fui dando cuenta con el correr del tiempo es que muchas veces usé cortinas o telones y siento que tienen que ver con algo que se puede entender en la historia como el detrás y el delante, el detrás de escena o el delante de escena de lo que uno quiere contar y las cosas que quedan ocultas. Están en ese autorretrato del principio, está en este autorretrato eh, del desnudo. Bueno, acá como que seguí con esa construcción de mostrarme a mí en ese personaje, pero rodeado de todos los autorretratos que venía haciendo y también rodeado de un montón como de emociones, de amor y de desamor y de estar nublado y de estar confundido. Y de ahí pasó que venía con eso que sentía que estaba haciendo como muy liberador y muy también de no solo de liberar emociones y de contar historias mías, sino que también pasó que empecé a sentir que tenía ganas de incorporar a otras personas a que formen parte de, de mis retratos y empezar a vincular más cosas que tenían que ver con mi origen. Entonces, por ejemplo, en el verano cuando me fui a Corrientes, justo era como las festividades del Gauchito Gil, entonces estaba eh, como en una casa de campo y estaba como rodeado de muchos elementos rojos que hacían referencia a esas festividades y empecé también a incorporar a otras personas que tengan que ver con ese momento que estaba viviendo o con los vínculos que estaba viviendo y empezar a traer a referencias de otros momentos de mi vida, como por ejemplo esta camarita analógica compacta que es con la que sacaba fotos cuando recién me vine a vivir acá. Eh, o volver al lugar donde se dio origen a toda esta serie de autorretratos que estaba haciendo, que era la terraza de mi casa, pero ya vinculado a otras personas y en este caso usé también la cortina para dejar como una parte de la historia oculta, pero a la vez también usé la cortina para mostrar como un nuevo florecer, un nuevo renacer, porque estaba mostrándome de la forma que tenía ganas de mostrarme y de la forma que tenía ganas de comunicarme con mi viejo y con mi vieja, y significaba un montón, no solo por la aceptación de mí como trolo, sino también porque mi viejo había pasado un año bastante complicado porque había tenido cáncer, entonces también todo esto era como un nuevo renacer para él y decidí ponerlo en la posición inicial que yo había usado en el inicio de esta serie de autorretratos
en la que yo al principio me sentía que no sabía bien cómo iba a ser y qué iba a mostrar y cómo se iba a mostrar, y ahora lo puse a él en esa situación de como en un nuevo renacer y en una nueva instancia de, de empezar como a renacer. Por eso también están todas estas flores, o por eso también yo tengo este pájaro que es como de libertad, y acá también empiezo a mostrar otra vez esa camarita analógica, porque lo que me pasó es que después empecé a sacar de vuelta fotos analógicas compactas como lo hacía desde hace un tiempo, y empecé de vuelta a retratar a otras personas con esta cámara, pero también busqué ayuda para poder mostrarme yo dentro de mi serie de autorretratos retratado por esta cámara. Entonces, esto ya no lo tomé solo como un autorretrato en el que quiero contar una historia, sino también como un autorretrato en el que empiezo a interactuar con como la vida real, y ese personaje que creé para animarme a contar cosas empieza también a interactuar con el mundo real y empieza a convertirse no solo en una perfo, sino empieza también a convertirse como en otra forma más de liberación, porque me tomo bastante a los autorretratos como una forma de liberación de información y como una forma de avance más hacia cómo quiero ser, o hacia cómo quiero mostrarme, o hacia qué quiero contar. Entonces, eh, de repente estar caminando por Mar del Plata vestido así, como tenía ganas de estar hace mucho tiempo, y tener toda esa interacción con la gente estando alrededor mío, y poder hacer como esta perfo de lo que tenía ganas de ser y de lo que tenía ganas de mostrar, lo lleva como a otro nivel un poco más, porque hasta ahora todo lo otro siempre era en mi casa o en algún lugar, en alguna locación, en algún lugar encerrado. Entonces acá quise empezar como a expandir eso. Y con todo esto de empezar a compartir los autorretratos con otras personas, y de empezar a vincular lo que yo estaba contando de mi historia también con la historia de Lesotres, y de empezar a vincularme ya con un ambiente real alrededor, siento que me empezaron a pasar ciertas cosas que yo justo como que empecé a centrarme mucho en otros proyectos que no tenían que ver puramente con el autorretrato. Entonces empecé a tomar al autorretrato como algo para empezar a comunicar cosas un poco más sentimentales. Entonces empecé a hacer como unas construcciones donde empezaba a hablar más de algunos sentimientos, de algunas pérdidas. Esta es como un autorretrato muy melancólico sobre unas pérdidas y sobre regalos de cumpleaños y sobre algunos sueños y algunos deseos que quedaron ahí como medio inconclusos. En esta también, usando la lógica de trabajar con cámara compacta, posé junto a una amiga a la que acompañé en su recorrido y en su transición durante todo este último tiempo, e hicimos como un festejo de cumpleaños de 15 para que ella pueda tener el festejo de 15 que no había podido tener cuando lo hubiera querido tener. Y así también empecé a hacer que posen conmigo otras personas que estén vinculadas a situaciones que me están pasando en este momento de construcción y de reconstrucción de unas cosas que tienen que ver más por ahí con el amor, con el desamor, con algunas cosas que tienen que ver con sentimientos un poco más melancólicos, pero siempre rodeado de toda esta sobrecarga de color y de información que me gusta siempre como aportar. Acá, por ejemplo, como tuve como muchos, siento que en estos últimos meses tuve como muchos altibajos de amor y de desamor, entonces también como que hice que me hagan un bordado de corazón en el pecho, ¿no?
para como estar libre y dispuesto en el amor. Y lo que pasó es que después de, durante todo este periodo que me tomé los autorretratos como una parte más sentimental y emocional y vincular con otras personas, empecé a trabajar mucho en llevar esa estética que usaba en retratos y en autorretratos a otro punto y a otro nivel, y junto con un grupo de amigues empezamos a formar una discográfica de música pop que se llama La Banda del VIP, que es varios intérpretes pop. Entonces empecé a llevar esa forma de retratar y esa forma de armar set y esa forma de crear como ese imaginario visual y esos colores para empezar a hacer las tapas de los singles de la discográfica, la fotografía de las tapas o de otros artistas musicales que están relacionados directa o indirectamente con la discográfica. Y empecé a, ya había dirigido 2 videoclips, pero como que ahora estoy en proceso de, estoy dirigiendo 3 videoclips en los que estoy tratando de llevar todo este imaginario visual a eso, a esta forma de comunicar esta nueva música pop que estamos generando dentro de esta discográfica, que empezó siendo algo de un grupo de amigues, pero ahora hay no solo artistas de acá de Capital, hay también de otras provincias, hay también de Uruguay, hay también algunos contactos con algunos artistas de España y de Chile. Entonces se está como generando una forma de comunicación y de música que, en la que siento que puedo seguir aportando parte de mi historia y parte de lo que quiero mostrar y parte de lo que quiero contar por medio no solo de lo visual, sino también de lo audiovisual, y también aportar mi visión de los intereses que siempre tuve por medio de la música pop. Bueno, hay acá algunos artistas que les puedo recomendar: Mabel, Katie Moon, Matt Montero, Lulú, Fifi Tango, Fantasy, Ignacio Arbojo y otros que les podré ir contando luego. Y bueno, creo que me pasé de tiempo, ¿o no? Oh, buenísimo, Pablo, muchas gracias. Ahí te va a la pregunta. Ahora, dejo de compartir esto, ¿no? Dale, buenísimo. Dale, no, te pasaste de tiempo, no, está muy bien, igual. Siempre interesantísimo lo que nos estás contando, un poco muy cercano a lo que están haciendo los chicos y las chicas ahora en el próximo proyecto, que es Retrato en Contexto, donde, bueno, tienen que empezar a contar historias a partir de estas imágenes con las locaciones, la vestimenta y los objetos, ¿cierto? Un poco esto que nos venís contando que haces en tus imágenes, y con referentes muy bueno, algunos de los referentes que nombraste son los referentes que ellos van a tomar para poder hacer sus imágenes fotográficas. Pablo nos estuvo acompañando en otros momentos también en la cátedra, que estuvo viendo las producciones. Este año también te vamos a mandar algo para que veas, así que tremendamente agradecido. No sé si hay alguna pregunta, chicos, que le quieran hacer a Pablo. Igual hizo como un recorrido fantástico desde cómo arrancó hasta hoy, cómo es su proceso creativo y cómo fue evolucionando su obra desde esas primeras imágenes que le interesaba sacar hasta hoy sus imágenes audiovisuales, ¿no es cierto? Las temáticas que les interesan. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer? Aprovechemos a Pablo ahora unos minutitos más y ya lo podemos liberar. Nada, silenciosa están hoy. Como era la segunda vez que charlaba, la otra vez me centré mucho en como estos últimos retratos y en los autorretratos, y sentí que como que quedó como inconcluso contar por qué el de los intereses y la búsqueda de llegar a esos lugares, y por eso quise mostrar cómo empecé y las referencias que fui tomando y cómo fui, siento que como avanzando en la búsqueda de cómo quería comunicarme. Porque creo que eso es, en realidad, lo importante, cómo querés comunicarte. Sí, por supuesto, fundamental. Creo que sí. es muy rico también, Pablo, cómo
pudiste reconocer, ¿no? Cuáles fueron tus primeros referentes, entenderlos, analizarlos y después terminar apropiándotelos o traducirlos a esta nueva movida, ¿no? Que a su vez también la estás generando con todos estos artistas emergentes. Me parece que es muy interesante también cómo pudiste encontrar tus propios códigos, tanto de color como de materiales, tus propias composiciones. La verdad que es súper interesante tu laburo y también anoté como algo que también estás trabajando, que estuviste también dando un curso sobre esto de crear tu propio ADN, ¿no? Tu ADN visual o tu propia identidad visual. Me parece que es algo que pudiste ir explorando y a su vez también mostraste de una manera súper, súper clara, Pablo. Se ve súper claro cómo pasaste de un Stephanie en Not Nabot a hoy estar trabajando con Kate Moon, digo, como es muy interesante ese laburo. Bueno, gracias. Bueno, ahí veo que están comentando. Muy hermoso. Bueno, gracias. Si querés dejar tus redes también en el chat del Meet para que todos te puedan seguir y continuar viendo tu laburo, puedes pasar si querés tu Instagram personal, también el Instagram de la productora, sería buenísimo. Dale, dejo acá mi Instagram. Y bueno, también después me gustaría ir viendo lo que vayan haciendo, así que los que tengan ganas de hablarme y mostrarme o contarme, eso a mí me re divierte, hablar con las personas de sus proyectos y de cómo quieren mostrar las cosas. Y les dejo el Instagram de, de la discográfica que estamos armando, así después lo investigan. Dale, buenísimo. Bueno, Ahí mil nos gracias, Pablo. dejan. Sé que estás, también estás dando algunas charlas por otros lugares, después pasarnos un poco la info, así la compartimos con los chicos y igual va a estar en tu Instagram. Sí, Si quieren obvio. saber un poco más y conocer un poco más sobre la obra y el proceso creativo, está siempre dando algunas charlas por algunos otros espacios, así que eso también. Y bueno, nos dejó, que se los compartimos en el campus, un montón de referentes, todos estos referentes de los que él habló están ahí compartidos para que también los puedan ver y analizar. Ahí Bueno. Noelia Díaz pone hermoso trabajo, Mauro Ezequiel, muy hermoso trabajo y la charla, Luna Pérez, me encantó, muy poderosa la foto familiar, Miranda Lorenzo estuvo genial, Agustina Magalí, increíble, Pau, Fuego, y Diana Navarro también pone gracias, me encantó. Así que, Pablo, la verdad que súper agradecido. Bueno, bárbaro, entonces, si están contentes, yo me quedo contenta. Bien, buenísimo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, chicos, mil gracias, Pablo, y te volvemos a molestar seguramente el parte que viene. Y te vamos a mandar algunas cositas. Cuando la semana que viene tengamos algunas de las producciones, te mandamos para que veas lo que estuvieron haciendo los y las estudiantes. Dale, dale. Mil Buenísimo, me gracias, en encantaría. serio. Un aplauso para Pablo ahí que vino, Mua. nos acompañó. Gracias. Muchas gracias, Pablo, un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, diviértanse. Sí, es la idea. Gracias. Chao, nos Bueno, vemos. chao. Bueno, chicos, nosotros vamos a pasar a las comisiones. Si quieren los profes ir dejando los links de sus comisiones para que hagan la bajada del ejercicio, del último ejercicio y comentar sobre lo que vinieron trabajando. Y nos tomamos, son 20:42, nos tomamos 10 minutitos y arrancan en sus comisiones, pero ya arrancan directamente en la comisión, ¿sí? Recuerden que está habilitado el campus con todo el trabajo para poder entregarlo la semana que viene, y quienes quieran tener una devolución, vamos a estar solamente para esa devolución a las 7:30 como siempre. Y si quieren hacer alguna mejora, por supuesto la pueden hacer, y vamos a cerrar notas el 19, ¿sí? Con también una charla con Fabiana Barreda, artista contemporánea que trae nuestra profe Lulú. Bien, pasan a las comisiones. Buena semana y buenos trabajos. Nos vemos, chicos, chicas. Chao, Seba, Adiós. todos. Nos vemos en la comisión 3. Ahí dejé el link, a ver si lo copió. A ver ahora. Creo que en teoría ahí debería
Está bien el link. Lo vuelvo a pasar por el chat por si no funciona. No, me parece que no funciona. Ahora lo voy a pasar con misión 3 por el chat. Esperen que está conectando. Nos vemos en 10 minutitos, más o menos 9 menos 5. Ahí está, ahí volví a pasar el link, así que nos vemos ahí 9 menos 5. Saludos para todos. Chau, chau.